Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien, listos para sumergirse en uno de esos temas que a todos nos hacen suspirar y soñar. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de algo que ha tenido a muchos al borde de sus asientos, esperando, anhelando, casi pidiendo a gritos que sucediera. Y es que el amor ha vuelto a llamar a la puerta de dos personas a las que amamos ver juntas. Si han leído bien y el título no miente, Amor de nuevo, Kerem y Ande, el reencuentro más esperado. Prepárense para un viaje por los rumores, las confirmaciones y la magia que envuelve a esta querida pareja. Sé que muchos de ustedes han estado siguiéndoles la pista, analizando cada fotografía, cada like, cada aparición pública, buscando esas señales que confirman lo que todos deseamos. Y es que ¿quién puede olvidar la química explosiva que Kerem Bürsin y Hande Erçel derrocharon en pantalla? Su relación fuera de la pantalla se convirtió en un fenómeno, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones. Y aunque el tiempo y las circunstancias nos trajeron una separación que entristeció a muchos, parece que el destino tiene otros planes, y la esperanza de un reencuentro se ha vuelto una realidad palpable. La noticia ha corrido como la pólvora, revolucionando las redes sociales y devolviendo la ilusión a innumerables fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, quiero pedirles un favor muy especial. Si disfrutan de nuestro contenido, si les encanta estar al día de las noticias de sus celebridades favoritas y si, como yo, aman las historias de amor que nos inspiran, entonces no olviden suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a desgranar todo sobre este esperadísimo reencuentro. Comencemos por el principio, ¿verdad? Recordar cómo surgió esta conexión mágica. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la serie Senkalkapm, y desde el primer momento, la chispa fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y su química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Los fanáticos los apodaron cariñosamente Hanke, y su amor se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajes, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos, lo que alimentaba aún más el cariño del público. Era una relación que inspiraba, que transmitía autenticidad y una complicidad envidiable. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban tanto en la ficción como en la realidad, era algo que contagiaba a cualquiera. Cada publicación, cada entrevista conjunta, era analizada al milímetro, buscando confirmaciones de ese amor que parecía tan puro y sincero. Sin embargo, como sucede a menudo en la vida, las cosas no siempre permanecen estáticas. Con el tiempo surgieron rumores de distanciamiento, y aunque nunca hubo una confirmación oficial sobre los motivos exactos, la pareja terminó separándose. Fue un momento agridulce para sus seguidores. Por un lado, entendían que la vida de las celebridades es compleja y que las relaciones a veces toman caminos diferentes. Por otro lado, la idea de que Hanke ya no estuviera junta dejaba un vacío en el corazón de muchos. Vimos a ambos seguir adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos, y aunque siempre se mostraron profesionales y amables el uno con el otro en los eventos públicos, la pregunta sobre si algún día volverían a estar juntos flotaba en el aire. Los medios seguían especulando, los fans compartían sus teorías, y la esperanza, aunque tenue, nunca se desvaneció del todo. Era como si una parte de ellos esperara, sin saberlo, una señal, un indicio de que el destino aún no había escrito el último capítulo de su historia. Y aquí es donde entra la magia de la vida y quizás un poquito de destino. En las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de una serie de indicios, de sutiles señales que han encendido las alarmas de los más observadores. Primero fueron los me gusta estratégicos en publicaciones, luego comentarios enigmáticos y después las apariciones conjuntas. Al principio se trataba de eventos públicos, encuentros fortuitos en fiestas o presentaciones, donde se les veía sonrientes, conversando, manteniendo esa cordialidad que siempre ha caracterizado su relación. La prensa se regocijaba con cada fotografía de ellos juntos, interpretando cada gesto como una posible chispa de reconciliación. Pero la cosa se puso más interesante cuando empezaron a circular fotografías y vídeos de ellos juntos, no en eventos oficiales, sino en momentos más privados. Compartiendo tiempo.
Estas imágenes, aunque escasas y a menudo capturadas de forma furtiva, generaron un torbellino de emoción y especulación. Verlos compartir una comida, o pasear por lugares menos concurridos, alimentaba la esperanza de los fans más acérrimos. Y ahora, mis queridos amigos, la noticia que todos estábamos esperando, la que ha hecho vibrar las redes sociales y encender la conversación: Kerem y Ande están juntos de nuevo. Las confirmaciones no han sido explosivas, sino más bien orgánicas, como si quisieran dejar que el tiempo y la naturalidad hablaran por sí solos. Hemos visto a Kerem apoyando a Ande en sus estrenos, e incluso se han compartido imágenes de ellos disfrutando de momentos de relax juntos, compartiendo risas y miradas que, para los que hemos seguido su historia, gritan amor. El reencuentro no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, construido sobre una base de respeto y quizás, de un cariño que nunca desapareció del todo. Los indicios se fueron acumulando: coincidencias en ciudades, menciones sutiles en entrevistas, y finalmente, las pruebas irrefutables de que sus caminos se habían vuelto a cruzar de una manera muy especial. ¿Qué ha podido llevar a este reencuentro? Las especulaciones son muchas, claro está. Quizás se dieron cuenta de que lo que tenían era demasiado especial para dejarlo ir. Quizás el tiempo les dio la perspectiva que necesitaban para superar cualquier obstáculo que los separó en su momento. O quizás simplemente el corazón tiene razones que la razón no entiende y la conexión entre ellos es tan fuerte que era inevitable que volvieran a encontrarse. Lo cierto es que verlos juntos de nuevo nos devuelve un poco de esa fe en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en esas almas gemelas que parecen estar destinadas a encontrarse una y otra vez. Es posible que hayan madurado, que hayan aprendido de sus experiencias pasadas y que ahora estén listos para construir algo más sólido, más profundo, basado en un entendimiento mutuo y un deseo renovado de compartir sus vidas. La reacción del público ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de alegría desbordante, de memes celebrando el Hank is back. Los fanáticos de todo el mundo han mostrado su apoyo incondicional, felices de ver a su pareja favorita reunida. Es una muestra clara de cuánto cariño y cuánto impacto generaron Kerem y Ande durante su relación anterior. Su conexión no solo cautivó a la audiencia turca, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y ese mismo cariño se ha reactivado con fuerza ante la noticia de su reencuentro. Los hashtags relacionados con ellos se han vuelto tendencia mundial, y los comentarios en sus publicaciones, así como en las de sus amigos y conocidos, reflejan una euforia colectiva. Es como si una parte del mundo hubiera estado esperando pacientemente esta noticia para poder volver a soñar. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa de Kerem y Ande? Pues honestamente solo podemos esperar lo mejor. Vuelven con una madurez diferente, con experiencias que los han enriquecido como personas y, probablemente, con una apreciación aún mayor de lo que tienen. Es probable que sean más reservados al principio, disfrutando de su intimidad antes de compartir más detalles con el público. Pero lo que es seguro es que su química sigue intacta, y verlos trabajar juntos nuevamente, o simplemente verlos disfrutar de la vida, será un placer para todos sus seguidores. Quizás esta vez aborden su relación con una perspectiva más serena, más centrada en construir un futuro sólido, sin la presión constante de los medios y los fanáticos. Sin embargo, dada la magnitud de su fama, es inevitable que su relación siga estando bajo el escrutinio público. Lo importante es que ellos parezcan estar en la misma página y disfruten de este nuevo capítulo. Analicemos un poco más la trascendencia de este reencuentro. En un mundo donde las relaciones mediáticas a menudo son efímeras y están sujetas a un escrutinio constante, la historia de Kerem y Ande nos recuerda la resiliencia del amor y la importancia de la conexión genuina. No se trata solo de dos actores guapos y exitosos, sino de dos personas que encontraron una conexión profunda y que, al parecer, el destino los ha unido de nuevo. Este tipo de historias nos inspiran, nos dan esperanza y nos hacen creer en la posibilidad de que las cosas buenas pueden volver a suceder, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. Nos demuestran que el amor, cuando es verdadero, tiene una fuerza capaz de superar el tiempo y las distancias. Además, este reencuentro tiene un impacto significativo en sus carreras. La atención que generan como pareja les abre puertas y les da una plataforma aún mayor. Podemos esperar verlos juntos en proyectos futuros, quizás colaboraciones que aprovechen esa química innegable que los caracteriza. El público está ávido de verlo.
Ese compartir pantalla nuevamente y las productoras seguramente estarán dispuestas a invertir en historias que los tengan como protagonistas. El éxito de Senkalkam fue en gran parte gracias a ellos, y esta nueva etapa podría ser el catalizador para futuros éxitos tanto en televisión como en cine. La sinergia que crean juntos es algo muy valioso en la industria del entretenimiento. Pero más allá del aspecto profesional, lo que resuena profundamente es la humanización de estas figuras públicas. Al verlos superar obstáculos, darse una segunda oportunidad, nos demuestran que las celebridades también tienen sus luchas, sus momentos de duda y, sobre todo, sus anhelos de encontrar la felicidad en el amor. No son figuras intocables e inalcanzables, sino seres humanos con emociones y deseos que resuenan con los nuestros. Esta vulnerabilidad compartida es lo que hace que su historia sea tan conmovedora y relatable para millones de personas en todo el mundo. Nos recuerdan que al final del día, todos buscamos amor, conexión y segundas oportunidades. Y ahora, para ir cerrando este vídeo tan especial, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos compartido. Hemos recordado el inicio de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la intensidad de su relación anterior, la tristeza de su separación y, sobre todo, la alegría incontenible de su reencuentro. Hemos analizado los indicios que llevaron a esta confirmación y la abrumadora reacción del público, que celebra este regreso con fervor. Hemos reflexionado sobre la trascendencia de este acontecimiento, tanto en sus vidas personales como en sus carreras, y la inspiración que nos brindan como pareja. En definitiva, el reencuentro de Kerem y Hande es mucho más que una noticia de entretenimiento, es una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de la fuerza del amor que a veces sabe encontrar su camino de regreso. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, las conexiones auténticas y los sentimientos genuinos pueden prevalecer. Nos deja una sensación de optimismo y la creencia de que el amor verdadero puede superar adversidades y volver a florecer, a veces, más fuerte que antes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Les sorprendió? ¿Estaban esperándolo con ansias? ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Kerem y Hande juntos? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación hace que este canal sea un espacio más dinámico y participativo. Y para finalizar, si este vídeo les ha sacado una sonrisa, si les ha traído un poco de esa alegría que sentimos al ver a nuestra pareja favorita junta de nuevo, entonces no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, para que se enteren de esta maravillosa noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. No se olviden de activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que el amor y la felicidad los acompañen siempre. Adiós.